Mira, realmente no necesitaban 46, necesitaban 44 solamente para lograr la mayoría calificada que les permite, como tú bien lo señalas, despedazar la Constitución, hacer lo que quieran con la Constitución. Incluso los deslegitima, porque cualquier iniciativa que ellos aprueben, y por mucho que sea benéfica para la ciudad, Sí. pues ya no va a ser tan creíble, porque no necesita negociar con nadie. Aquí se acaba la política, ¿no? Sí. Bueno, en el Senado Federal, Chapulines, que le dieron casi la mayoría calificada a Morena, queda un voto por allá en el Senado Federal para que puedan tener mayoría calificada. Y también los chapulines ocurren a nivel local. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México amarró el apoyo de 3 diputados, 3 chapulines. Fíjense, un panista, bueno, expanista, obviamente, Luis Chávez, una expriista, Silvia Sánchez Barrios, y una perredista, experredista, ahora sí ya no existe ni el PRD, pero bueno, Nora Arias. Estos 3 votos le dieron a Morena los 46 legisladores que necesitaba para realizar modificaciones y avalar nombramientos constitucionales. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué nombramientos constitucionales hay en la Ciudad de México? O sea, ¿cuál es la relevancia de algo así? Bueno, ni más ni menos que el fiscal general de justicia de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan todo el rollo con Ernestina Godoy hace algunos meses, en donde Ernestina Godoy no fue ratificada? Pues no fue ratificada porque no había una mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, ahora ya tendrían Morena y sus aliados mayoría calificada para hacer nombramientos como por ejemplo el del fiscal general de justicia o de la fiscal general de justicia de la Ciudad de México. ¿Le sirve o no le sirve a la ciudad una mayoría calificada de este tamaño? ¿Cómo se están reacomodando las fuerzas políticas? Adrián Rueda, periodista especializado en política local, en política de la Ciudad de México. Me da siempre mucho gusto platicar contigo, Adrián. ¿Cómo estás viendo las cosas? Platícame. Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de platicar contigo y me encantaría conocer qué es lo que estás viendo en términos de política local y esta supermayoría de Morena en el Congreso de la ciudad. Sí, mira, realmente no necesitaban 46, necesitaban 44 solamente para lograr la mayoría calificada que les permite, como tú bien lo señalas, despedazar la Constitución, hacer lo que quieran con la Constitución. Ya no necesitarían ni siquiera dialogar con la oposición, que está muy reducida. Pero tienes razón que jalaron, básicamente son 2 votos. Una, Silvia Sánchez Rico, que era del PRI y que, bueno, pues quien no conozca, es de familia de comerciantes informales en la ciudad, que son poderosos en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que mencionabas también lo de Alessandra. Sí, claro. Y Luis Chávez tiene una historia como perredista, después se pasó al PAN, y esta vez compitió en las urnas para reelegirse como diputado del PAN, pero no ganó, quedó en lo que le llaman lista B, que pudiera ser, entraría como los más votados, pero había una impugnación por parte del PAN. Entonces, la sorpresa fue que antes de instalarse ayer el Congreso de la Ciudad de México, él ya estaba sentado en la bancada de Morena, que finalmente, pues, son mucha de la gente que está, es la misma. Tú decías que si esto le sirve a la ciudad, por supuesto que no, ni siquiera le sirve a Morena, porque hay que recordar que todo da vueltas. Morena y su lucha inició precisamente porque eran aplastados por el viejo PRI, por el régimen y todo, y de ahí surgieron esas luchas. Creo que esto incluso los deslegitima, porque cualquier iniciativa que ellos aprueben, y por mucho que sea benéfica para la ciudad, Sí. pues ya no va a ser tan creíble, porque no necesita negociar con nadie. Aquí se acaba la política, ¿no? Se imponen por número, por mayoría, y creo que eso no es sano para la ciudad, sobre todo. Ahora, yo lo decía, por ejemplo, hace ratito, está el tema del fiscal general de justicia, que por el momento hay un encargado de despacho, ¿no? Ulises Lara. Eso es eso es una señal importante, será una señal importante quien termine estando en ese puesto, pero también hay otros elementos fundamentales para la ciudad que decide el Congreso. Sí, fíjate que ese punto que mencionas del fiscal está bien interesante, porque la Constitución recién promulgada, es decir, en 2018 entró en vigor,
aquí en la ciudad, y luego fue violentada justamente por Morena para darle precisamente a Ernestina Godoy que fuera la primer fiscal, porque la Constitución dice claramente que nadie que pertenezca a un partido o que haya sido legislador pudiera ser fiscal antes de 3 años. Y Ernestina Godoy fue incluso coordinadora de Morena en el primer congreso de la ciudad, y no pasaron ni 10 meses cuando ya estaba siendo elegida la primer fiscal de la ciudad, y efectivamente no logró su reelección, pero tienen todo para aprobar y para modificar lo que ellos quieran, ¿eh? Lo más fuerte ahorita, pues sí, es el fiscal, porque hay un encargado, ¿no? Pero será de ellos, el que ellos quieran. Sí, sí. Oye, yo te quería preguntar también sobre el tema de la Cuauhtémoc. ¿Qué está sucediendo ahí? A ver, ¿qué ha sucedido ahí? Porque además es algo que desde el día 1 fue quizá pues la alcaldía, no sé si la más disputada, pero sí la más polémica en términos de las cosas que sucedieron en la campaña. Sí, mira, yo lo que identifico ahí realmente es un problema interno de Morena, porque es del grupo de Ricardo Monreal, que ya lleva 9 años en la alcaldía con él y con Néstor Núñez, en fin, con las que él, y con la misma Sandra Cuevas. Que él apoyó. Ajá. Entonces, al interior de Morena, la gente de René Bejarano y otras tribus, que aunque dicen que no hay, claro que sí hay, no quieren a Monreal. No quieren que se quede con un territorio, porque ellos se mueven por territorios en la ciudad. Además, muy importante, la Cuauhtémoc, que es el corazón político y económico del país. Es aquí donde están asentados todos los poderes y los grandes consorcios y demás. Entonces, lo que hicieron, que está muy claro, porque en la Cuauhtémoc ganaron sus diputados, ganaron la mayoría de sus concejales, ganaron sus diputados también federales, pero perdieron la alcaldía. Y lo que está claro es que Bejarano negoció con la alianza para hacer un voto cruzado. Entonces es lo que se disputan. Y claro que ahora quieren quitar a Alessandra, que yo creo que no lo van a lograr, porque el tribunal local, que está copado por Morena, ya había dictaminado en contra de Alessandra por la revisión total de votos, parcial de votos, luego que se pasó de supuestamente de los gastos de campaña, y ahora como último recurso pues queda violencia política de género. Sí, pero además Alessandra, todos la conocemos, pues su lucha ha sido feminista, ¿no? Es muy extraño que la acusen de atacar a otras mujeres. Y yo creo, al menos mi opinión, es que el Tribunal Federal, que ya le ha corregido la plana en todos los asuntos al Tribunal Local, que es el que decretó que se anularan las elecciones y es la última instancia, yo creo que va a regresarle el triunfo a Alessandra. Bueno, pues así están las cosas en la ciudad. ¿Algo más que te parezca relevante, Adrián? Pues ya con todo el tema de la transición encima y lo que has visto tú de los reacomodos, ¿no? En las distintas alcaldías, en fin. Sí, mira, pues qué miedo para los capitalinos, porque este gobierno todavía no arranca y de veras que se están quedando con todo innecesariamente. La Cuauhtémoc era un foco rojo y ahora el Congreso. ¿Qué necesidad hay de molestar a la gente, por mucho que sea minoría y ni tan chiquita la que haya perdido? ¿Para qué? Si ganaron bien, si tienen mayoría, ¿por qué prender un foco rojo ahí en esa alcaldía? Si pueden hacerlo bien, yo creo que no tenían ninguna necesidad, y esto sí es para que se piense cómo vienen. Tú ya mencionabas al principio de tu programa que a nivel federal, cómo también se armaron los congresos, cómo obtuvieron su mayoría, pues ya de sobra. Y aquí ha sido un proceso muy, muy sucio, porque se prestan diputados como si se prestaran un suéter o cosas de eso. ¿Ya para qué votamos nosotros, los ciudadanos, por candidatos de un partido, si cuando llegan al Congreso se van a poner el color que quieran? Entonces la verdad que es una burla, y luego dicen que por qué la gente no quiere a los políticos, ¿no? Pero eso, y por contestar tu pregunta, creo que son malos augurios,
para la ciudad. Vamos a manejar con la visión de una sola persona o un solo partido o un solo proyecto, y entonces los que no están de acuerdo con ello, pues no van a tener representación, que de eso se trataba, precisamente por eso son plurinominales y por eso hay elecciones, para que sea todo mundo tomado en cuenta, ¿no? Oye, Yo creo que son malos augurios. ¿Y sí. Clara Brugada? Porque ese Clara Brugada está, mira, ¿Dónde está? es bien interesante. Pues sí. Clara Brugada creo que está en medio de dos fuegos, ella es la tercera, y no la tiene tan fácil, porque a Clara Brugada, Claudia Sheinbaum le deja sus cuñas, ya sea en el Congreso y en su gabinete. Andrés Manuel también le deja sus cuñas metidas ahí, y ella misma tiene hacia adentro, porque ella está identificada como el ala dura de Morena, con Martí Batres y con toda esa gente que se están agrupando en la ciudad y que lo que quieren es obviamente trascender para el 2030. Van a ser un problema para Claudia Sheinbaum. Claudia y Clara van a tener problemas, y yo creo que desde ahorita la tiene que frenar Claudia si es que quiere tomar decisiones para cuando a ella le toque decidir quién se quede en su lugar, a quién le quiere heredar todo el trabajo que está haciendo. Y todos sabemos que los pleitos familiares son todavía más feos, son más terribles, son más duros que si fueran contra los enemigos. Ahora, los de Morena no tienen enemigos, no tienen adversarios políticos, no tienen oposición. ¿Qué va a pasar? Se van a pelear entre ellos, se van a canibalizar, porque el poder es mucho, el dinero es mucho, los puestos son muchos, y ¿por qué se los van a quedar unos y otros? Se van a pelear entre ellos, ¿eh? Eso ya pasó y va a volver a pasar. Te mando un abrazo, Adrián, siempre agradecida contigo. Otro para ti, Ana Francisca, muchas gracias. Buen arranque de semana. Adrián Ruedo.